Muy bien, pues buenos días otra vez, qué bueno que están aquí y pues vamos a tomar este tiempo para platicar, para conversar acerca de la palabra de Dios, del mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que iniciamos con nuestras Biblias en Mateo 6, vamos a leer del versículo 31 al 33 y vamos a ver este pasaje. Vamos a ir más adelante al Antiguo Testamento para dar un poco de contexto también a este pasaje que vamos a leer aquí en Mateo. Ok, perfecto. Los jóvenes, si gustan pasar al área de jardín para poder tomar la enseñanza del día de hoy. Adelante. Bien. Mateo 6:31. Y lo leemos juntos, si ya lo tienen en sus Biblias. Dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comemos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Nos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Gloria a Dios. Bien, ¿en qué contexto se está dando este versículo? ¿Y quién lo está diciendo? Que es lo más importante, ¿verdad? Es Jesús quien nos está hablando aquí y nos está diciendo que no debemos de preocuparnos como los gentiles, como las personas que no creen en Dios, que no creen en Jesús, porque nuestro Padre sabe de todas esas necesidades que nosotros tenemos. ¿Y qué debemos hacer nosotros en lugar de preocuparnos? Debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar cuando hagamos esas cosas? Todo lo demás que nos preocupa, que necesitamos, vendrán por añadidura. Y fíjense que Jesús está dando estos pasajes, está diciéndonos estas palabras, cuando está dando uno de los sermones, o el sermón quizá más importante que está escrito en la Biblia acerca de Jesús, o que Jesús mencionó. En Mateo 5 vemos lo que conocemos como las bienaventuranzas, donde Jesús nos dice que dichosos no son los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Da algunos conceptos acerca de cómo nosotros debemos de comportarnos o de vivir nuestra vida. Habla acerca del adulterio, habla acerca del divorcio, habla acerca del amor hacia nuestros enemigos, cosas que eran completamente radicales en su tiempo. En el capítulo 6 habla ya acerca de que nosotros tenemos la obligación de dar a los más necesitados, ¿sí? Nosotros como creyentes, como cristianos, como personas que conocemos del amor de Dios, estamos obligados también a demostrar ese amor que Dios nos tuvo a nosotros, a demostrarlo a las demás personas, y en especial a los más necesitados. Habla también acerca de la oración. Es ahí donde se conoce como el Padre Nuestro, donde dice cómo es que debemos de orar, da un ejemplo de cómo nosotros debemos de orar. Habla acerca también del ayuno, de cómo cuando nosotros ayunemos, no debemos demostrarle a la demás gente que estamos ayunando, no debemos de hacernos los mártires, decir, ay, mira cómo ayuno y cómo sufro por Dios, sino por el contrario, el ayuno es un momento secreto para vivirlo en la presencia de Dios, y solamente es entre Dios y nosotros cuando tomamos esa decisión
de ayunar. Posteriormente habla acerca ya de que nosotros debemos de acumular tesoros, pero debemos de acumular los tesoros no aquí en la tierra, o no los tesoros materiales que al final de cuentas pues, con el tiempo se pueden ir descuidando, pueden irse deteriorando, ¿no? Lo podemos ver en los muebles, en los carros, cómo va pasando el tiempo y cada vez van haciéndose más feos, más viejos, se despintan, se oxidan, etc., ¿no? Y Jesús nos dice que lo que debemos hacer es acumular tesoros, pero en el cielo, ¿sí? Donde ahí no pasa el tiempo, no se va deteriorando, sino al contrario, se va incrementando el valor de los tesoros que podemos ir acumulando ahí en el cielo. Y después de eso es que vienen estos versículos que acabamos de leer, donde dice: no tienen por qué preocuparse. Ustedes no tienen por qué angustiarse como lo hacen las demás personas, como lo hacen las personas que no han escuchado este mensaje, como lo hacen las personas que no creen en Dios, como lo hacen las personas que no tienen una esperanza en su vida. Nosotros, en cambio, debemos de buscar antes que las cosas materiales, debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Amén, amén. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es gozo y paz del Señor. Amén, amén. Eso es en lo que nosotros nos debemos enfocar, en buscar el gozo que nos da el estar en Cristo Jesús y la paz que solo Él puede darnos. Amén, amén. Dice la palabra de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, aunque las circunstancias a nuestro alrededor estén muy difíciles, muy complicadas, y lo único que nos queda es angustiarnos, estresarnos y preocuparnos, debemos de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén. Y luego dice aquí que debemos buscar también su justicia. Amén. Sí. Y pues en este tiempo hablar de justicia puede significar muchas cosas para cada uno de nosotros. Vemos quizá en las noticias que aparece alguien que detuvieron, y si lo vemos con cara mala, así dura, decimos que bueno que lo agarraron y que lo metan 100 años en casa. No sabemos si es inocente, si es culpable, si lo agarraron porque iba pasando, que suele pasar aquí en nuestro país, pero como se ve mal encarado, pues entonces que lo metan en la cárcel mucho tiempo. Y para nosotros eso puede ser justicia, porque quizás si él es inocente, pues obviamente no es justicia para él. Hace tiempo hubo un documental muy sonado que se llama Presunto Culpable, que hablaba justamente de una persona que le habían acusado de un asesinato, de un homicidio, y bueno, narraban a lo largo del documental cómo pues, las autoridades, los jueces, todos estaban coludidos para echarle la culpa a él. Así que incluso había hasta un testigo que decía que lo había visto disparar. Después se supo, por los testimonios, videos y todo lo demás, pues que él ni siquiera había estado en ese lugar, y después de pasar por un tiempo pues ya salió de la cárcel. Entonces, la justicia quizá para nosotros pues puede ser pues muy ambivalente, ¿no? Quizá para unos algo es justo, para otros no. Podemos ver, no sé, también en las diferentes actividades que nosotros realizamos, ¿no? En la calle, un premio, a lo mejor si hacen una rifa y se lo gana alguien, podemos decir, ay, qué injusto que se lo ganó él ya tiene mucho, ¿por qué se lo gana él? Mejor me lo debí ganar yo. Eso hubiera sido justo, ¿no? Porque a mí sí me hace falta ese premio que están dando. Entonces, la justicia puede ser diferente para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos tomar ese concepto de justicia para poderlo aplicar a la palabra, a lo que Jesús nos está diciendo aquí, que dice que debemos de buscar su justicia? ¿Cuál es esa justicia de Dios? Bien, esta palabra justicia viene obviamente del griego, como la mayoría de lo escrito en el Nuevo Testamento, y el origen de esta palabra, o esta palabra en griego, es dikaiosine o dikaiosine, y
ley significa un veredicto judicial, justamente. Es la aprobación judicial. Es decir, cuando un juez, durante un juicio, durante el juicio, da su veredicto final. Eso es la justicia. Si es culpable o si es inocente, eso es la palabra que se refiere aquí en este versículo, justicia. Pero podemos poner nosotros esta palabra de justicia en este contexto y podemos decir justamente que es el veredicto de Dios, es buscar la justicia de Dios, es buscar el veredicto de Dios, o bien buscar la aprobación de Dios. Entonces, cuando hablamos de justicia, no es lo que me parezca justo a mí, o lo que le parezca justo al de enfrente, o lo que le parezca justo a la pastora, o lo que le parezca justo a mi esposa, o lo que sea, ¿no? La justicia de Dios es buscar la aprobación de Dios. Entonces, cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que debemos hacer es buscar el reino de Dios, el gozo y la paz y la aprobación de Dios. Entonces, cada que nosotros tengamos que tomar una decisión, que tomar una acción, debemos ver si esa acción tiene la aprobación de Dios. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues escuchando la voz de Dios a través de la palabra. Ahí nos dejó claramente qué es lo que aprueba y qué no es lo que aprueba, ¿no? Decíamos que en los capítulos anteriores justamente Jesús hablaba del divorcio, hablaba de cómo orar o tratar a nuestros enemigos. Eso es lo que está aprobando Dios o lo que no está aprobando Dios. Entonces, aquí mismo, en este mismo libro de Mateo, podemos ver justamente eso, la aprobación, o lo que aprueba Dios o lo que reprueba Dios. Y por eso debemos de tomar nosotros nuestras decisiones. Ahora sí, vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver un caso donde ustedes me van a decir si el pueblo de Israel, que es lo que nos narra en el Antiguo Testamento, buscaron o no la aprobación de Dios. Vamos al libro de Números. Números capítulo 11, y vamos a leer el capítulo completo. Igual omitimos algunas partes para hacerlo un poco más ágil. Números 11, y empezamos a leer desde el versículo dice así la palabra del Señor: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. ¿Cuál es el contexto de estos versículos? Si oye que ese Dios muy enojón o muy castigador, pero vamos a ver el contexto. Aquí el pueblo, Moisés estaba liderando justo al pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Y ellos estaban peregrinando por el desierto hasta llegar al lugar que les había indicado Jehová. Pero pues obviamente en el desierto pues, no crece nada, no hay mucha agua, no hay muchas plantas, no hay animales. Pero Jehová, Dios, había pensado en esto, claramente. Y les había dado una bendición al pueblo de Israel, que era que ellos se alimentaban diariamente de maná. Dios les había dado la bendición, les había dado el sustento para que ellos pudieran estar viviendo día con día. Y nos platican en capítulos anteriores cómo era el maná, que lo tenían que recoger, lo molían, etc. ¿no? Viene un poco más adelante eso.
Pero el pueblo de Israel ya estaba harto de eso. O sea, estaban comiendo eso diario, en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre. Y no se daban cuenta lo milagroso que era recibir pan o recibir comida del cielo. Imagínense ahorita que salgamos aquí y empezaran a llover taquitos al pastor. No diríamos, o no nos quedaríamos maravillados y diríamos, wow, qué milagro, qué milagroso, y empezaríamos a comer y disfrutaríamos de ello. Pero lo que pasaba aquí con el pueblo de Israel, que ya se habían cansado de eso y habían desenfocado su mirada a esa bendición que Dios les había dado a todos. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros también. Como veíamos en el versículo de Mateo, nosotros quizá nos empecemos a preocupar también por qué vamos a vestir, por qué vamos a comer, por dónde vamos a ir, a dónde vamos a ir a divertirnos. Cuando Dios ya nos ha dado todo eso, nos ha dado ese sustento. Nosotros, como personas, como seres humanos, pues tenemos necesidades básicas, ¿no? Si no comemos, pues no podemos vivir, ¿no? Si no tomamos agua, pues tampoco podemos vivir. Si no tenemos un refugio, pues también la intemperie puede enfermarnos, también podemos morir. Si no tenemos que vestir, pues justamente también no nos podemos cubrir de la intemperie, también podemos enfermarnos y morir. Esas son las cosas básicas por las cuales nosotros, o Dios, o debemos pedirle a Dios que nos dé. Y pues todos aquí venimos vestidos, así que estoy seguro que Dios nos ha dado ese sustento a cada uno de nosotros. Estamos vivos, o sea que también nos ha dado de comer y nos ha dado de beber. La vida. ¿Sí? Eso es lo primero que debemos buscar. Pero a veces nosotros, al tener eso, también nos hartamos y también le reclamamos a Dios. Y igual en el tiempo de adoración decía que a veces nosotros nos quejamos ante Dios porque no nos da exactamente lo que nosotros queremos. Y es lo que le está pasando al pueblo de Israel aquí. Se está olvidando de la bendición que Dios les está dando día a día. Los está sosteniendo en medio del desierto, donde no hay nada, donde no hay comida, donde no hay agua, donde no hay animales. Y hay sustento por un milagro. ¿Sí? Así que nosotros debemos de reflexionar en esto también. Donde quiera que estamos sustentados por Dios y debemos agradecer eso. Hace algunos meses, en una actividad que teníamos con Fundación Dunamis, que creo que la han escuchado aquí o platicado acerca de ellos, fuimos a una especie como de casa hogar, una asociación de ayudante al niño se llama, donde justamente tienen varias casas donde de parte del DIF les mandan a ellos, a los niños pues, huérfanos que no tienen donde vivir, no tienen sustento, y pues ellos los cuidan ahí y tienen un programa grande para esto. Y parte de las actividades que hicimos nosotros pues fue llevarles un día ahí música, regalos, actividades, juegos, etcétera, para convivir ahí con los niños y también con las personas que se dedican a cuidarlos, a los tutores, tienen psicólogos y tienen diferentes personas que les ayudan al desarrollo de los niños. Y a mí me tocó en una de las actividades darle un coaching o asesoría a uno de los jóvenes o de los niños que había llegado ahí, pero que ya era un joven, ya estaba estudiando, me parece, la universidad. Y bueno, pues ya me tocó platicar con él, y una de las cosas que me sorprendió fue primero, bueno, me contó su vida, que su abuela, me parece que se había hecho cargo de él, porque pues, sus padres no estuvieron, no recuerdo si habían fallecido o se habían perdido, bueno, no se hacían responsables, etc. Y él vivía con su abuela, pero eran muchos hermanos. Entonces su abuela ya no podía cuidar a tantos, entonces creo que escogió a uno o a dos y a todos los demás los llevó al DIF, justamente pues, para que ahí vieran qué hacían con ellos. En el DIF los separaron a cada uno de los hermanos, entonces perdió a sus papás, perdió a su abuela, que era su tutora, ya no la volvió a ver, y perdió a sus hermanos.
Y el DIF pues ya lo acomodó en una de las casas que tiene esta institución de ayuda al niño. Y bueno, pues ahí obviamente pues les dan comida, les dan un techo, les dan clases, les enseñan de la palabra de Dios, les dan pues, ropa y todo lo que pueden darle. Esta institución se ayuda mucho de iglesias de Estados Unidos que mandan dinero aquí a esa institución para que puedan sostener esto. Y bueno, ahora sí que haciendo comercial, pues ahora están buscando también recursos aquí en México para que puedan apoyar a estos niños, así que pues ya después les pasamos la información por si alguien quiere apoyar. La verdad que hacen una labor impresionante y de mucha bendición para esos niños, ¿no? Les cambian la vida completamente. Como fue el caso de este joven que les platico, él no tenía absolutamente nada cuando llegó a esta institución, ¿sí? Había pasado ya el tiempo, les digo, él ya iba a la universidad y justamente me platicaba que él sentía que se estaba alejando de Dios porque ya lo tenía todo. Yo me quedé sorprendido porque dije, bueno, no tienes ni papás, ni hermanos, ni familia, vives pues, en una casa de hogar prácticamente, y tú me dices que ya lo tienes todo. Dice, sí, ya tengo, aquí me dan comida, aquí pues me dan la ropa, aquí me dan el lugar donde dormir, me dan estudios. Y dije, wow, o sea, uno se queja de la vida que uno lleva, o de lo que no puede alcanzar, o de lo que no puede comprar, ¿no? Uno quiere cambiar de auto, o quiere irse de vacaciones, o lo que sea. Y esta persona, por tener un techo, por tener comida, está diciendo, ya lo tengo todo. Yo obviamente pues, había estudiado también de la palabra de Dios. Y era parte de su preocupación. Él verdaderamente se estaba preocupando más por buscar el reino de Dios y su justicia que por las cosas materiales. Y a veces eso nos puede pasar a nosotros, el que nos perdamos con las cosas que nosotros, poquito o mucho, mediano, que tengamos, y nos podemos perder también por el deseo de nuestro corazón, de nuestra mente, por alcanzar más, ¿no? Podemos ver, quizá, si vamos a lo mejor allá a Polanco o a cualquier parte donde hay gente de mucho dinero, podemos ver y decimos, ay no, yo quiero pues, el carro que trae este, o comer en los restaurantes de estos, o la ropa que traen estas personas. Pero realmente Dios nos ha dado una gran bendición a todos nosotros, nos ha dado sustento. Y creo que no debemos olvidarnos de eso. Regresando a los versículos que leíamos, eso es justamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Se olvidó de lo básico, se olvidó de lo elemental y empezó a preocuparse por otras cosas porque ya tenía esa bendición segura en ellos. Dice versículo 4 de Números 11: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos, de los tacos al pastor, de la cochinita, de las carnitas. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué está pasando aquí? Se están quejando de esa bendición. Y fíjense algo muy interesante que dice el versículo 4: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron. ¿Quién fue quien les metió, quien les empezó a meter esa idea de que les hacía falta la carne, el pescado, el melón y todo lo demás que había en Egipto? Extranjeros. Y nosotros no dejamos que extranjeros nos metan a veces esas ideas. A veces no por relacionarnos con personas que no conocen de Dios, dejamos que nos influencien acerca de lo que creemos nosotros que merecemos o lo que nosotros debemos de buscar. Debemos de estar No siempre buscando la tele, no los medios de comunicación
comunicación o las redes sociales funcionan como esos extranjeros que nos meten a nuestra cabeza ideas de que necesitamos cosas que a lo mejor pues, no ocupamos. Muchas imágenes que vemos ahí, tiendas incluso, publicidad que vemos de cosas que realmente pues, ni siquiera necesitamos, ¿no? Luego en estas tienditas que ven un montón de chachas y dice todo lo que nunca pensaste que ibas a ocupar ahí, pues ahí vamos y compramos, ¿no? Cosas que pues, realmente son bastante banales y que pues, no nos hacen falta en nuestra vida. Debemos nosotros, por eso, de cuidar nuestro corazón, de esos extranjeros, de esas personas, de esos mensajes que recibimos que no tienen nada que ver con Dios. Y debemos de cuidar nuestro corazón para recibir la bendición que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Versículo 10 dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Si nosotros, imagínense que le damos algo, sobre todo los que son padres o madres, le dan algo a sus hijos y sus hijos se quejan de eso y les piden otra cosa y se los piden llorando y se los piden haciendo berrinche, ¿se lo darían? Pues seguramente no. Si lo pide bien, si lo pide de buena manera, si lo pide pues sí, de buena forma, pues quizá puedan convencer a los padres, pero si lo hacen berrinchados, llorando, gritando, tirándose al suelo, como luego hacen algunos niños ahí, pues seguramente no van a conseguir nada, ¿no? Y es lo que el pueblo de Israel está haciendo aquí, o sea, le está exigiendo y le está reclamando a Dios algo, y eso enciende la ira de Dios, no porque sea un Dios malo que quiera castigar a sus hijos, ¿no? Sino porque actúa como cualquier padre actuaría aquí, que ama a sus hijos. Sabe que haciendo berrinche, sabe que pidiendo las cosas de mala manera, no va a disfrutar de la bendición que Dios puede dar. Entonces, primero tiene que calmarse, tiene que enseñarles cómo pedir las cosas, tiene que enseñarles si realmente quieren eso que está pidiendo, y después vendrá entonces ahora sí la bendición. Versículo 13 dice: ¿de dónde conseguí yo carne para dar a todo este pueblo? Esto lo dice Moisés, no lo dice Jehová. Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos, no puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Nos brincamos al versículo 17 y dice: yo descenderé y hablaré allí contigo, dice Jehová, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán consigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Habla de un grupo de israelitas que iba a escoger Moisés. Pero al pueblo le dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezca. Porque cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Está ahí leído, ¿sabes? ¿Qué está pasando aquí? Jehová se da cuenta de las peticiones que está haciendo el pueblo de Israel, y se está acordando de lo que estaban viviendo en Egipto. Se está acordando que ahí tenían comida, que tenían pescado, pero de lo que no se acuerda
es de cómo vivían en Egipto. Tenían que levantarse temprano, sufrían latigazos, tenían que trabajar por horas extraordinarias, tenían que cargar pesado, tenían que construir, vivían apartados del pueblo, quizá incluso hasta hacinados ahí en Egipto, y lo único que les daba, pues era lo que les sobraba, eran esclavos, ¿sí? De eso no se está acordando el pueblo de Israel, que eran esclavos. Y a veces nosotros también nos puede pasar eso. A veces podemos decir, antes de conocer a Jesús, antes de recibirlo en nuestro corazón, pues me la pasaba bien, me la pasaba de fiesta, y me iba con mis amigos y me hablaban y me divertía mucho. Sí, pero no te acuerdas al otro día cómo tenías deudas, cómo no hallabas paz en tu corazón, cómo vivías en la preocupación. Nada de eso te acuerdas. Sí. Y es lo que le pasa al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Porque tiene esta memoria selectiva donde solo se acuerdan de las cosas buenas y están borrando realmente de dónde lo sacó Jehová. Así que la invitación en esta mañana es precisamente para que podamos reflexionar en eso. ¿De dónde nos sacó Jehová? Y recordemos todas esas bendiciones que Él nos ha dado. Que en este momento podemos seguir viviendo dificultades, podemos seguir teniendo problemas, sí, pero es mucho mejor tener a Jesús en nuestro corazón que vivir ese tiempo lejos de Jesús. Y aquí Jehová les dice que no les va a dar carne un día, que no les va a dar carne 2 días, que no les va a dar carne 3, ni 5, ni 10. Les va a dar carne un mes entero. Pero Jehová ya les estaba dando maná. Y ahora les va a dar carne. ¿Qué no podía Dios, en lugar de darles maná, pues intercambiarles un día carne, un día pescado, otro día regresar al maná, otro día otra cosa? ¿Sí podía? Claro que podía. Claro que sí. Dios no es capaz de darnos a nosotros el coche, el viaje, el impuesto, el dinero que nosotros queremos. Sí, todo. Claro que sí. ¿Y no nos los da porque Jehová es malo, porque Dios es malo? No, ¿Por qué no nos los da? porque Él quiere que Porque Dios sabe lo que es bueno para nosotros. sí, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. sí. En Mateo nos decía ahí Jesús que Dios conoce todas nuestras necesidades y que no debemos de preocuparnos por eso. Debemos nosotros de preocuparnos por buscar el reino de Dios y su justicia. Y era lo que no estaba haciendo aquí el pueblo de Israel. Ya no estaba buscando el reino de Dios y su justicia, sino estaba buscando su beneficio. No estaba viendo la bendición que estaba recibiendo, sino estaba buscando cómo conseguir más, aunque no fuera esencial. Ellos vivían bien, o sea, el maná les alcanzaba para estar fuertes, para estar bien alimentados, diario les caía el maná, no tenían que preocuparse por el sustento. Sin embargo, había eso en su corazón, esa codicia en su corazón que no se podía sacar. Y entonces Dios les dice, bueno, pues quieren otra cosa diferente, quieren carne, pues claro que se les puedo dar. Yo soy poderoso y yo les puedo dar todo eso. No es lo que les conviene, no van a encontrar satisfacción en eso, no van a encontrar gozo en eso, no van a encontrar paz en eso, pero se las voy a dar para que vean quién soy yo, quién es Dios. Amén, amén. Nos dice, versículo 22, se degollarán para, está preguntando Moisés a Jehová, ¿cómo va a hacer para poderle dar por un mes completo a todo el pueblo de Israel, a todas las personas? Y le pregunta Moisés a Jehová, ¿se degollarán para ello ovejas, bueyes que les basten? ¿Tendremos aquí bueyes que basten para poder alimentar a todos estos? ¿O se juntarán para ello todos los peces del mar para que tengan abasto? Ni el mismo Moisés creía que Dios podía hacer eso. Ni el mismo Moisés estaba dudando del verdadero poder de Jehová. Le dice, ¿a poco vas a
hacer que todos los peces salgan aquí y podamos comer, o vamos a traer bueyes de otros lados, o qué va a pasar, cómo le vas a hacer para que podamos comer tanto. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dice, entonces Jehová respondió a Moisés, Amén. ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? No. Ahora verás si se cumple mi palabra. Si Dios no nos da lo que nosotros hemos pedido, ¿es porque se ha cortado su mano? No. Dios puede darnos esa sanidad que le estamos pidiendo. Dios puede darnos los recursos que le estamos pidiendo. Él es el dueño del oro, de la plata, Él es el dueño del mundo. Puede darnos cualquier cosa, pero si no nos lo da, es porque sabe lo que hace bien para nosotros. Así que no pensemos nosotros que si nuestras oraciones no son contestadas como nosotros queremos, es porque Dios ha perdido poder o porque se ha cortado su mano. Él tiene el poder. El día viernes fuimos a hacer una actividad por aquí cerca, por la villa, en un lugar donde pues reciben a las personas que no tienen hogar o que tienen alguna necesidad y les dan ahí de comer y les platican un poco de la palabra de Dios y todo esto. Fuimos ahí el viernes con unas personas que venían ellos son de Canadá, creo que vienen de Estados Unidos, pero originalmente son de Canadá. Y les compraron ahí comida, ensalada, pollo y pasta, y pusieron un banquete, una mesa, se sentaron, les dimos de comer, les servimos, vendimos. A lo mejor al final mi hermano Irving puede dar testimonio de eso para que les platique bien lo que vivió. Si no se los da, le dice para que les platique. Pero vimos ahí muchos milagros. El hermano Irving estuvo orando por algunos de ellos, recibieron sanidad de diferentes cosas. Y verdaderamente que justo se siente eso, un gozo y una paz cuando ves eso, cuando ayudas a las demás personas y cuando te enfocas precisamente en el reino de Dios, en establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y pudimos ver sanidades ahí en ese momento. Y lo paradójico es que muchas veces nosotros también pues llevamos mucho tiempo orando por familiares que también están con alguna enfermedad, estamos orando por gente que conocemos, que amamos y pedimos que se restaure su vida, que se restaure su cuerpo, que encuentre sanidad. Y pues quizá no encontramos la respuesta a esa oración como nosotros la queremos. Y eso puede empezar a dañar, quizá a cansarnos, a dañar nuestro corazón. Y creo que estos versículos nos ayudan a esto. ¿Sí? Si nosotros no recibimos la respuesta a esa oración que queremos, no es porque la mano de Dios se haya cortado, porque el poder de Dios se haya acabado, porque lo acabamos de ver y vemos cómo sana. Es porque la voluntad de Dios se está haciendo y es lo que debemos entender. Y debemos de encontrar el gozo y la paz en esa circunstancia que nosotros estamos viviendo. Así que hay que seguir orando, aunque no veamos una respuesta clara o la respuesta que nosotros queremos de lo que le estamos pidiendo a Dios. ¿Llegará la respuesta como nosotros la queremos? Pues no lo sé, solo Dios sabe. Pero debemos encontrar paz y debemos encontrar gozo en esa oración que hacemos para pedirle a Dios una respuesta. El 31 dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro. O sea, caminaban un día completo y había codornices tiradas, y caminaban hacia el otro lado y seguía habiendo codornices ahí alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra, o sea, muchísimas.
Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hattaavah, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibroth Hattaavah partió el pueblo a Geserot y se quedó en Geserot. Kibroth Hattaavah justamente significa sepultado el pueblo por codicioso o por glotón. ¿Qué vemos aquí entonces? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Ahí está. Dios tiene el poder para cumplir nuestras oraciones, nuestras peticiones. Pero lo que nosotros no tenemos muchas veces es ese sentido de gratitud hacia Dios. Aquí en ningún momento dice que el pueblo de Israel le dio gracias a Dios porque le dio codornices, porque mandó traer todas las codornices, pues no sé desde dónde, porque fue muchísimo lo que trajo de alimento. Estaban apenas comiendo, ni siquiera la estaban disfrutando cuando Dios trajo esta plaga para que el pueblo de Israel entendiera. ¿Y a quién le dio, a quién le tocó esta plaga? Dice al pueblo codicioso. En otras versiones dice al pueblo glotón. Dragón. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos nosotros de hacer una reflexión, inspeccionar nuestro corazón para ver si no tenemos este germen, semilla de codicia o de glotonería. Que la glotonería no solo es irnos a los tacos y comernos 3-4 órdenes con un refresco de dieta, sino glotonería es justamente desear o tener un deseo incontrolable de lo que nosotros queremos. Nosotros ser avariciosos, nosotros podemos ser glotones y queremos más y más y acumular más de lo que nosotros mismos necesitamos. Entonces debemos de reflexionar en realmente qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. Ya sabemos que Dios tiene el poder y que su mano no se ha cortado, pero en nuestras oraciones debemos de saber que la petición que le hagamos a Dios debe ser para el beneficio de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, o para el beneficio de alguien más. Eso es lo que nos manda Dios. Eso es lo que Jesús nos está pidiendo. Que oremos por los demás, que nos preocupemos por los demás, que ayudemos al necesitado. Así que si nuestras oraciones no tienen nada de eso, hay que revisar nuestras oraciones. Si en nuestras oraciones hay una semilla de codicia, una semilla de glotonería, hay que reflexionar en eso. Y no debemos de preocuparnos si Dios nos va a dar de comer, nos va a dar de vestir, nos va a dar un lugar donde vivir. Debemos de preocuparnos por buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos de preocuparnos por buscar el gozo y la paz del Señor, por buscar la aprobación de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos